Bien, en esta oportunidad te voy a hablar de lo que son los números racionales y las operaciones que se realizan con ellos, ¿ya? Recuerda que los números racionales son aquellos que están o bien expresados en forma de fracción, es decir, un número que está siendo dividido por otro, o también que pueden ser números decimales. Si yo divido 1 entre 2 me da 0,5. Estos números son racionales, ¿ya? Del campo de los números irracionales no voy a profundizar mucho, pero hay números que al dividirlos, el decimal que se convierte es una expresión decimal ilimitada, no periódica, y en este caso son números irracionales, pero de eso no, como te dije, no voy a profundizar mucho. La primera operación que nosotros podemos hacer con los números irracionales es la suma. Si yo tengo un medio más 3 medios, yo los puedo sumar, ¿ya? En este caso, yo puedo sumar dos números racionales. Bueno, distinguir las partes, ¿no? Esto que está arriba es el numerador y esto que está abajo es el denominador. Si cuando yo voy a sumar dos números racionales, dos o más números racionales, ellos tienen el mismo denominador, es decir, el mismo número, lo único que tú vas a hacer es sumar los numeradores. En este caso sería 1 más 3, 4. Y 2 más 2, perdón, y 2 se coloca el mismo denominador, ¿ya? Supongamos que tengo más números. 7 tercios más 4 tercios más 6 tercios, que es entero, pero no importa. Y 7 tercios otra vez. Ya. Como tú podrás observar, todos estos números que están debajo son el mismo, o sea, el denominador es el mismo en todos los casos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes sencillamente sumar los numeradores y colocar el mismo denominador. Aquí sería 7 y 4, 11. Y 6, 17. Y 7, 24. Me parece. Vamos a ver. A ver, 7 y 7, 14. 18. 24. Muy bien. Y colocamos el mismo denominador. Un procedimiento adicional, o bueno, digamos, una exigencia, es que cuando tú tienes un resultado como este o como este, ya es obligatorio, es, bueno, recomendable, pero prácticamente obligatorio, simplificarlo. Es decir, estas fracciones que dan como resultado, tú tienes que buscar la manera de simplificarlas, expresarlas de la manera más simple posible. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Tendríamos que buscar un número que divida al de arriba y al de abajo, ¿ya? Y ese número tiene que ser el mismo. En este caso en particular, yo puedo encontrar que está el 2. Si yo divido 4 entre 2 y divido 2 entre 2, ¿qué me da? 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. La fracción que era 4 sobre 2 me queda convertida en 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 es 2. ¿Ya? Voy a aplicar lo mismo acá. En este caso yo voy a intentar buscar un número que pueda simplificar esta fracción. Pero ese número tiene que ser el mismo. Entonces yo voy a buscar si el de arriba y el de abajo son divisibles entre el mismo número, ¿ya? Voy a empezar buscando si es divisible entre 2, es decir, si tiene mitad, si es divisible entre 3, si es divisible entre 4, perdón, entre 5, entre 7, entre 11, entre 13. Si un número tiene mitad, el último dígito es divisible entre 2. Así que este 24 ya nosotros sabemos que es divisible entre 2. Pero el 3 no, porque el 3 no se puede dividir entre 2. ¿Eso qué significa? Que esta fracción yo no la puedo simplificar por 2, como la hice aquí arriba. No. Ahora, vamos a ver si esta fracción yo la puedo simplificar entre 3. Para yo saber si un número es divisible entre 3, y esto es algo que ya deberías saber de cursos anteriores, yo tendría que sumar todos sus dígitos. Y si esa suma me da un número divisible entre 3, entonces el número se puede dividir entre 3. Yo voy a tomar por acá el 24.
Si yo sumo el 2 más 4, ¿cuánto me da? Me da 6, ¿ya? Y el 6 es divisible entre 3, porque 6 entre 3 es 2, ¿ya? Quiere decir que el 24 yo lo puedo dividir entre 3. Y el 3 obviamente también lo puedo dividir entre 3. ¿Por qué? Porque todo número se puede dividir por sí mismo. Entonces yo voy a hacer aquí 24 entre 3 y 3 entre 3. 24 entre 3 es 8, porque 8 por 3 es 24. Y 3 entre 3 es 1. Me quedó igual que en el caso anterior. 8 entre 1 es 8. Y este sería el resultado. ¿Qué pasa cuando en las operaciones están con distintos signos? Por ejemplo, tengo 5 tercios menos 4 tercios más 6 tercios menos 10 tercios. Si tú observas acá, se cumple la misma regla. Todos los denominadores son iguales. Por lo tanto, yo no me voy a preocupar por el denominador, porque siempre va a ser el mismo, que es 3. ¿Y qué voy a hacer yo con los números que están arriba? Bueno, yo los voy a trabajar de la misma manera como yo he trabajado los números enteros. Es decir, 5 menos 4 más 6 menos 10. Aquí me queda el 3. Yo voy a observar, el 5 es positivo y el 6 es positivo. ¿Y eso me da cuánto? 11. 11 positivo, ¿ya? A 11 positivo le quito 10 negativo porque son números distintos. ¿Cuánto me queda? 1 positivo. Y ese 1 positivo yo le resto 4. ¿Cuánto me queda? Se tienen que restar porque son distintos, ¿ya? Mejor lo voy a hacer por aquí aparte para que no te confundas. ¿Cuáles son los positivos? 5 y 6. Y eso da 11. Y los negativos son menos 4 y menos 10. Y como son del mismo signo, se suman, ¿ya? Finalmente aquí te va a quedar 11 menos 14, ¿ya? Cuando tengo una suma de este tipo, donde los números tienen signos distintos, yo finalmente voy a restar, ¿ya? 11 menos 14 es 3, ¿ya? ¿Cuál es el signo del mayor? Observo que el mayor es 14 y es negativo, por lo tanto este resultado va a quedar negativo. Y el denominador ya habíamos dicho que es el 3 porque se mantiene, ¿ya? Menos 3 sobre 3. Yo puedo dividir 3 entre 3 porque es un número entero. 3 entre 3 es 1. Pero aplicando la regla de la división, menos entre más es menos. Por lo tanto, el resultado es 1. Yo te recomiendo además practicar la regla de los signos para la división y para la multiplicación, ¿ya? Otro mecanismo u otra operación, otra manera de trabajarlo es cuando las fracciones no tienen el mismo denominador. Por ejemplo, tengo 5, 7 más 6 cuartos más 3 quintos, ¿ya? 3 quintos. Si tú observas, no es el caso anterior. Aquí los denominadores son distintos. Por lo tanto, aquí vamos a tener que aplicar una propiedad que se llama propiedad asociativa. Es decir, vamos a asociar a cualquiera de estas dos fracciones y el resultado lo vamos a sumar con la otra, ¿ya? Ese es uno de los métodos. Otra alternativa sería aplicar el mínimo común múltiplo a los denominadores, ¿ya? Pero ahorita podemos hablar un poco de eso. Yo escogí asociar estos dos, pero yo puedo asociar estos dos perfectamente y el resultado no se va a afectar, ¿ok? Bien, voy a trabajar con esos dos. ¿Cómo se trabaja la suma de fracciones cuando los denominadores no son iguales? Se trabaja de manera cruzada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar de esta manera. $6 por 5 es 30. Entonces yo voy a colocar aquí 30.
Perdón por ese mensaje que salió allí. 4 por 3, 12. Más 12. ¿Por qué más? Porque las fracciones se están sumando. Entre 4 por 5, 20. 30 más 12 da 42 sobre 20. Aplicamos la misma simplificación. Observo que este número yo lo puedo dividir entre 2. Y todo número que termine en 0 también es divisible entre 2. Por lo tanto, yo divido entre 2 para simplificar o reducir la fracción. 42 entre 2 es 21. Y 20 entre 2 es 10. Ahora, el 21 no es divisible entre 2 porque no termina con un número par ni termina en 0. Como esto no es divisible entre 2, no vale la pena que este sea divisible entre 2. O sea, no puedo dividir la fracción entre 2. El 21, si yo sumo el 2 y el 1, me da 3. Y 3 es divisible entre 3. Por lo tanto, el 21 yo lo puedo dividir entre 3. Pero si yo sumo 1 y 0, me da 1. Y el 1 no es divisible entre 3. Por lo tanto, esta fracción tampoco va a ser divisible entre 3. De hecho, tampoco es divisible entre 5, porque para que sea divisible entre 5 tiene que terminar en 0. Y no termina en 0 el de arriba. El de abajo sí, pero el de arriba no. El de arriba es divisible entre 7, porque 7 por 3 es 21. Pero el 10 no es divisible entre 7. El 21 no es divisible entre 11, el de abajo tampoco. El 21 no es divisible entre 13, el de abajo tampoco. Por lo tanto, ya llegamos a la expresión más simple de la fracción, que se denomina en matemática fracción irreducible. Es el resultado. Recuerda que esto es siempre una regla. Todo resultado debe expresarse como una fracción irreducible, como su expresión más mínima. ¿Ok? Te voy a colocar un caso donde, todavía me falta. Esto es el resultado de lo que está en el paréntesis. Pero me queda pendiente el 5, 7, que en este caso se va a estar sumando con este resultado, 21 sobre 10, que era lo que me había dado dentro de los paréntesis. Aplico lo mismo. 5 por 10 es 50. Y 7 por 21, yo lo voy a multiplicar así. 7 por 1 es 7. Y 7 por 2 es 14. Es 147. Más porque las fracciones se están sumando. Y aquí 7 por 10 es 70. Sumo 147 y 50 porque son del mismo signo. Eso me va a dar 197 sobre 70. Automáticamente voy a ver que el de arriba no es divisible entre 2 porque el 7 no es un número par. No es divisible, bueno, vamos a ver si es divisible entre 3. 9 y 1 es 10. Y 7, 17. 17 no es divisible entre 3. Descartado. No es divisible entre 5 porque no termina en 0. Sería interesante ver si el 197 es divisible entre 7. El criterio de divisibilidad entre 7 ya yo te recomiendo que tú lo busques, ¿ya? Pero en este caso tampoco vemos que es divisible entre 7. Entre 11 tampoco es divisible y entre 13 tampoco es divisible. Por lo tanto, esto que está acá es la fracción irreducible y además el resultado de esa operación. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el caso cuando los signos son distintos. Tengo 3 medios más 5 octavos menos 2 tercios más 6 quintos. Aquí tengo 4 fracciones, pero no todas ellas tienen el mismo signo. Esta fracción es positiva, esta es positiva, pero esta que está acá es negativa, el 2 tercios, ¿ya? Vamos a ver cómo resulta eso. Como te digo, vamos a aplicar la propiedad asociativa, ¿ok? Bien. Espérate un momentito que se me desconectó la tableta. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Propiedad asociativa. Vamos a asociar estos dos con paréntesis
Y vamos a asociar estos dos con paréntesis, de manera de que los podamos trabajar de manera separada. Perdón por la redundancia. Voy a empezar por esta. 3 por 8, 24. Y 2 por 5, 10. Como es una suma, voy a colocar la suma. 2 por 8, 16. Vamos a ver en qué nos resulta eso. Aquí me da 34 sobre 16. El 4 y el 6 son divisibles entre 2. Por lo tanto, esta fracción yo la puedo reducir, la puedo volver más pequeña. 34 entre 2 es 17 y 16 entre 2 es 8. El 17 ya yo sé que no lo puedo dividir en nada, es un número primo. Por lo tanto, esta es la fracción irreducible. ¿Ya? Ahora lo voy a hacer con esta, pero lo voy a hacer aquí aparte. Siempre tomando en cuenta el negativo. De hecho, vamos a tomar en cuenta el negativo como si perteneciera al 2. Es una costumbre en matemática tomarlo en cuenta así. Por lo tanto, sería 2 por 5, 10. Pero el 2 es negativo, por lo tanto sería menos por más, menos. 3 por 6, 18. Como aquí hay un signo más, coloco el más. 3 por 5, 15. 18 y 10 tienen signos distintos, por lo tanto, en lugar de sumarlos, yo los voy a restar. 18 menos 10 es 8. El mayor es 18 y es positivo, por lo tanto yo lo dejo positivo y coloco abajo el 15. El 15 es un número que es divisible entre 3 y el 8 no es divisible entre 3. Por lo tanto, esta es la fracción irreducible. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para finalizar? Voy a tomar el 8/15 tal como está, más el que me había quedado arriba, 17 sobre 8. ¿Ya? Recuerda que lo hicimos aparte, aplicando la propiedad asociativa. Multiplico 8 por 8, 64. Más, porque está más, y 15 por 17. Ya esta multiplicación es un poco más larga. Sería 255. 17 por 15. Y debajo me va a quedar 15 por 8. Que es 120. Ahora, vamos a sumar. 255 más 64 es 319. Tienen el mismo signo, que es positivo. Y abajo me queda el 120. Arriba yo no puedo dividir entre 2 porque el 9 no es un número par. Pero vamos a ver si es divisible entre 3. 3 y 1 es 4. 9 y 4 es 13. ¿Eso qué quiere decir? Que no es divisible entre 3 porque el 13 no es divisible entre 3. Entre 5 tampoco porque no termina en 0. El 319 tendríamos que ver si es divisible entre 7. No es divisible entre 7. No es divisible entre 11. Sí es divisible entre 11, pero el 120 no es divisible entre 11. El 319 ¿será divisible entre 13? No. Por lo tanto, esto que yo tengo acá es la fracción irreducible y el resultado además. Para que el profesor tenga más fácil corregir, tú colocas el resultado siempre para que él pueda verlo. ¿Ok? Bien, hasta ahora hemos visto distintas maneras de sumar o restar números racionales. Pero en esta ocasión yo te voy a plantear la resta. ¿Cómo va a ser la resta de números racionales? Es algo muy parecido, se cumplen más o menos los mismos principios, las mismas operaciones. Supongamos que yo tengo 5 tercios menos 6 octavos. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer tú? Multiplicar igual. 5 por 8, 40. Pero aquí el signo es negativo, por lo tanto yo voy a colocar aquí menos. ¿Ya? Porque el signo, este que está acá, es negativo. 3
por 6, 18. Ahora, si tú miras que el negativo perteneciera al 6, igual te va a dar menos 18, porque más por menos es menos. ¿Ya? 3 por 8, 24. 40 y 18 tienen signos distintos, por lo tanto se restan. 40 menos 18 es 22. Me queda 22 sobre 24, que ya me imagino que tú te diste cuenta que es divisible entre 2. Por lo tanto, 22 entre 2 y 24 entre 2. 22 entre 2 es 11. Y 24 entre 2 es 12. El 11 es un número primo, por lo tanto, primo quiere decir que solo es divisible entre sí mismo y la unidad. Por lo tanto, perdón que me está dando problemitas la tabla, allí vamos a ver si ya. Por lo tanto, esta fracción que está acá es la fracción irreducible y además el resultado. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa si uno de las fracciones ya es negativa cuando las vas a restar? Puede pasarte que 7 tercios menos 2 tercios. Vamos a colocarle otro para que sea otro número ahí, para que sea más difícil. 2 quintos. Déjame cerrar un momento aquí el WhatsApp web. Ya. Allí tenemos. Observa que esto es una resta de fracciones, ¿ya? Porque está el negativo. 7 tercios se está restando con menos 2 quintos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos una alternativa, lo que ya habíamos explicado en un video anterior, la eliminación de los signos de agrupación. Tengo aquí un paréntesis y tengo un número negativo que está dentro del paréntesis. ¿Eso qué significa? Que yo puedo colocar el 7 tercios. Cuando yo tengo un negativo delante del paréntesis, recuerda que todo lo que está dentro tiene que cambiar de signo. Por lo tanto, la fracción, en lugar de salir negativa, va a salir positiva. 7 por 5, 35. 3 por 2, 6. 3 por 5, 15. Aquí voy a colocar 41, que es el resultado, sobre 15. Bien, 41 no es divisible entre 2, no es divisible entre 3, no es divisible entre 5, no es divisible entre 7, ¿ya? Por lo tanto, esta fracción que yo tengo aquí es la fracción irreducible y además es el resultado, ¿ya? Yo creo que ya yo te he explicado más o menos todo lo que implica la suma y la resta de fracciones, al menos de manera básica. En el siguiente video te voy a explicar la multiplicación y la división de fracciones y después de eso la operación combinada.